Manantial de Dios. Desde niño vivo en éxtasis de amor y encanto, por tu paraíso y el tornasol de tu cielo, cual divino palio ofrendado por genio santo, a pueblo desbordado en calle, suspiro y llanto. Y acá inicia la historia de Agua de Dios. Desde el Puente de los Suspiros, donde traían a los enfermos y la despedida de la familia se realizaba acá. Después de una travesía en algunos casos, desde la estación de la Sabana de Bogotá, traían a los enfermos, los dejaban en la estación 16 de Tocaima. De ahí los traían hasta la entrada al Puente de los Suspiros. Inicialmente el Puente de los Suspiros se llamó el Puente de Tocaima. Quien le colocó el nombre de los Suspiros, le faltó decir que también es el Puente de los Adioses, el Puente de los Lamentos, el Puente del Nunca. Lo recibían en la parte del lado de Tocaima. Ahí había policía que confrontaba la documentación y pasaban. De ahí para acá, hacia el Puente de los Suspiros, atravesando el Puente de los Suspiros, a encontrarse con un mundo totalmente desconocido, totalmente ajeno, totalmente ingrato, totalmente enigmático. Atrás quedaba la familia, los recuerdos de historia. Este era uno de los sitios destinados por el Estado colombiano para recluir a los niños enfermos de Hansen. Aquí llegó el maestro José Ángel Alfonso en el año 55, teniendo aproximadamente 12, 13 años, a este sitio de reclusión. Lo trajo el padre Guiva, un salesiano italiano, desde el otro lazareto llamado Contratación en Santander del Sur. Les tocó venirse caminando, fue una travesía penosa. Inicialmente del asilo San Evasio salieron 26 compañeros y aquí solamente llegaron 24, 2 murieron en la travesía. Aquí fueron recluidos conjuntamente con una serie de muchachos que provenían de todos los rincones de Colombia y aproximadamente estuvo hasta los 21 años, que fue cuando ya salió a hacer su vida familiar. Después de llegar acá, siguieron con su estado de personas internas, porque el Estado colombiano así lo requería. Fueron recibidas por las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María y empezaron a hacer sus estudios. Aquí uno estudiaba hasta quinto primaria y después pasaba a lo que eran artes y oficios. Se le enseñaba carpintería, sastrería, zapatería y
otros artes para que cuando fueran mayores de edad ellos pudieran salir a la vida laboral y ganarse algún sustento. Por medio de leyes, por medio de decretos, por medio de acuerdos, aislaron a todos los enfermos. No importaba la condición social, no importaba la plata que tuviera, la religión, no importaba nada. El rasero era la lepra. El estigma venía con ellos. Habían dejado atrás todos los señalamientos que había en el país. Había quedado atrás la quema de los ranchos, ser enterrados en un cementerio, porque en muchos era prohibido que un enfermo de lepra fuera enterrado en un cementerio corriente para que no contaminara de lepra a otros muertos. Atrás queda todo eso. Y en medio de esa dura realidad del enfermo de lepra, pasar a la prisión, al primer campo de concentración de América Latina, se convertía también en un punto de liberación, porque ya no había señalamientos, ya todos los enfermos sufrían la misma enfermedad, ya nadie le podía decir leproso, el estigma había desaparecido. Como ustedes se imaginan, en esos tiempos, para el enfermo de lepra era demasiado terrible, por utilizar un término más adecuado. Era muy terrible por esa temor que existía, conociendo el antecedente de esta enfermedad de antes de Jesucristo, ¿no? El gobierno era el que atendía todas las necesidades del enfermo. Nosotros éramos menores de edad para el gobierno, no teníamos derechos civiles ni ciudadanos, no teníamos cédula de ciudadanía ni nada, no teníamos derecho a elegir ni ser elegido. El sanatorio de Agua de Dios se puede decir que ha funcionado toda la vida. Estamos hablando de más de 150 años de vida de Agua de Dios como tal. Pero nos remontamos al principio. Agua de Dios, y es sabido de que nació a través de los enfermos de lepra en 1870, un 10 de agosto, cuando salieron de Tocaima hacia estas tierras. A principios del siglo XX jugó un papel importante el sanatorio. Para esa oportunidad, para ese tiempo, se le denominaba lazareto o leprocomio, que son sinónimos, que es la entidad encargada en representación del gobierno nacional, del Ministerio de Salud a través de todos los tiempos, de velar, de cuidar, de estar atentos de todos los enfermos de lepra. Cuando hablamos de a principios del siglo XX, 1910, 20, incluso con mayor énfasis a mediados del siglo XX, estamos hablando de los años 30, 40, 50, cuando Agua de Dios estuvo bastante poblada en el sentido de que fue muchos los pacientes, los enfermos de lepra que llegaron de todas partes del país, ¿sí? En consecuencia, el leprocomio, teniendo la responsabilidad de atender al enfermo de lepra, desde todos los tiempos, repito, hasta nuestros días, le ha correspondido estar atento del enfermo de lepra, brindándole todo. Bien, Agua de Dios en primer lugar es el producto de una gran multiculturalidad, porque nuestra población se conformó de gentes provenientes de todos los rincones del país. Eso nos ha dado una gran riqueza cultural y también eso nos ha posicionado muchísimo.
La parte política, si hacemos un recuento histórico, pues hubo la segregación propia de la época, en fin. Pero lo esencial de todo es que dentro de esa situación vivida por el enfermo de lepra en sus comienzos, encontraron precisamente en la cultura, en la expresión artística, una forma de rebeldía y una forma de expresarse, y así viene de esto desde hace más de 100 años. Agua de Dios fue un país dentro de Colombia, con leyes propias, con reglamento propio, con 2 clases de juzgados, para sanos y para enfermos. Si el enfermo cometía un delito, pagaba la pena en Agua de Dios. Si no, la pagaba afuera, si era sano. A todo eso se vio abocado cada enfermo. A manejar la moneda propia, la moneda llamada coscoja, que circulaba solamente en Caño del Oro, Contratación y Agua de Dios. Alguien alguna vez dijo que la sociedad de Agua de Dios valía lo que valía la coscoja, que después del puente de los suspiros no valía nada. Pero en Agua de Dios también había estratos sociales. Había una casa de la desinfección, donde, por ejemplo, toda correspondencia que saliera del lazareto tenía que pasar por la casa de la desinfección. Había una persona encargada de que todos los días recogía la correspondencia, la metían en una tula, la amarraban y la metían en la autoclave durante 1 hora a 120 grados de temperatura. Las cartas salían vueltas nada y sin embargo les colocaban un sello que decía desinfectado. Al llegar acá, la vida cotidiana del internado, pues por ser un internado de religiosas y de salesianos, constantemente se estaba en una serie de lecturas espirituales, lectura de la Biblia. Había su iglesia constantemente pues era utilizada por estas personas, había misa por la mañana, había rezo cada vez que se entraba a estudiar y por la tarde se rezaba el rosario. Constantemente había un padre, se llamaba el padre Roberto Parto, persona muy generosa, muy colaboradora, el cual nos enseñaba o les enseñaba a ellos el catecismo. Constantemente estaban aprendiendo todas las artes, como les comentaba anteriormente. También se les enseñaba encuadernación, también se les enseñaba canto, coro. Constantemente estaban estudiando y aprendiendo para que cuando salieran de esa vida de encierro pudieran ellos haber aprendido un arte y poder salir adelante en su vida cotidiana. En este sitio internado campestre Santa Ana, el maestro José Ángel Alfonso estuvo hasta los 21 años. En ese tiempo que él estuvo aquí, aprendió sus buenos valores, sus buenas bases sociales, religiosas, sus buenas bases que le ayudaron a que este señor, este compañero, fuera una persona con muy buenas actitudes para la pintura, para el deporte y por consiguiente siempre estuvo atento a todo lo que tenía que ver con las cuestiones sociales del municipio. Persiste aún la atención, la responsabilidad de la nación, del Ministerio de Hacienda, de atender a todos los enfermos de lepra que hay en el momento y de los que posiblemente en un momento lleguen aquí a Agua de Dios. Reciben todos los servicios en un principio con habitación, con los albergues, los que estaban en estado delicado de salud.
con medicamentos e igualmente se les asignaba a cada enfermo un subsidio de tratamiento que se le denomina, se le conoce popularmente como la ración o la guayaba, que son recursos del Estado que le dan a cada enfermo de lepra para que viva, para que subsista para él e incluso con su familia. Que en un principio eran recursos muy mínimos, muy limitados. De ahí que esa plata no les alcanzaba ni para ellos, ni para, en algunos casos, ayudar a la familia. En consecuencia, ellos tenían que salir a otra parte, a otras ciudades, a pedir lo que se llamó petrolear, y pedían ellos que una limosnita para los enfermos del leprocomio de Agua de Dios. Conocimos a José Ángel Alfonso por el año 1970, cuando fue el centenario, porque yo en ese entonces tenía 16 años y estuve tentado de participar en el concurso del escudo de Agua de Dios, pero poco a poco vi que habían unas participaciones mejores y entonces esa vez me estuve. En realidad, José Ángel refleja en el escudo de Agua de Dios las notas del intermeso, número 1 del maestro Luisa Calvo. Refleja las colinas que rodean a nuestro municipio, donde el Cerro de la Cruz precisamente es el gran emblema que tenemos. Y esa obra de José Ángel Alfonso de crear nuestro escudo lo hará eterno en la historia de nuestro pueblo. Porque después del año 1970, la Fundación Van Galen lo contrató para ser maestro de pintura en el albergue Boyacá. Allá crearon un salón especial y éramos un grupo bastante grande de aficionados a la pintura que estuvimos participando. Entonces tuve bastante contacto con él, ya como profesor, ya como compañero. A veces salíamos algún fin de semana, un sábado, bueno, en fin. Y así se fue evolucionando, poco a poco. Por esta época, hacia el año 1900, el año 70 es cuando él empieza a crear la escuela primitivista. Y esa escuela primitivista es lo que uno llama el colorido de nuestra nación. Y es una pintura que se cataloga como una pintura ingenua, ¿no? Pero fue una escuela que ha perdurado a través de las diferentes culturas y que creo que apareció en Francia hacia el año 1900, a comienzos del siglo XX. Bueno, yo en 1970 vino una fundación Van Galen y fundó una escuela de pintura artística en la cual entramos 15 personas, que el maestro José Ángel era el maestro, y nosotros estudiamos pintura artística y al mismo tiempo nosotros pintamos primitivismo. Hubimos 4 pintores primitivistas y pintamos pues mucho tiempo. De ahí es que nace el primitivismo de esa escuela. Nosotros participamos en muchas exposiciones en Bogotá, nació en Holanda en 1974 y ahora poco en España, en París. La última exposición que hicimos en el extranjero de cuadros primitivistas. En consecuencia, el maestro José Ángel, desde niño, cuando salió de Charalá, que fue diagnosticado, que llegó a contratación, ¿sí?, en el departamento, al otro Lazareto, donde estuvo viviendo mucho tiempo en el asilo San Evasio, sitio exclusivo para niños enfermos de lepra, y posteriormente aquí, cuando regresó aquí a Agua de Dios, al internado campestre Santa Ana, y después al albergue Ospina Pérez, a través de todo el tiempo, él tuvo el subsidio, porque era enfermo de lepra y porque tenía derecho a ese subsidio. El apoyo por parte del Estado, disculpe que lo diga, pero fue prácticamente nulo. A él lo apoyaron especialmente instituciones privadas en sus viajes al exterior, cuando expuso en París, como fueron la Asociación Amigos de Agua de Dios y la Fundación Van Galen, y los recursos propios que él podía tener en su momento. El legado que deja el maestro
yo considero que se está plasmando. Hay un número muy interesante, o sea, desde el plano de lo que él fue, un artista, un gran pintor, y ese legado existe hoy en día. Algunos de sus alumnos, el caso de Gilberto Zamora lo menciona, un gran primitivista, sigue exponiendo, y este señor Gilberto Zamora, él ha tenido escuelas de formación de pintura también desde hace unos 20 años para acá. Entonces ese legado se mantiene y sé que persistirá en el tiempo. Yo siempre había soñado y había anhelado conocer Agua de Dios. A mí me atraía mucho el nombre de Agua de Dios. Y como cosa de niños, que una vez oí leer en el dormitorio, ¿no? Porque nos leían obras místicas la hora de acostarme a dormir. Y oí un relato sobre Agua de Dios. Entonces allí fue llevado José Ángel Alfonso por su papá y tuvo que pasar esa triste despedida de ver cómo desde una ventana él lo vio, cómo el papá retomó el camino de regreso y se fue perdiendo en la distancia para no verlo nunca más. Quedó muy triste, lo recluyeron en un orfanato que se llamaba el Orfanato San Evasio, en honor a un sacerdote, Evasio Rabagliati, un sacerdote que se preocupaba mucho por ayudar a los enfermos. Allí pues se le pasó la tristeza dentro de esa comunidad de huérfanos que se hospedaban en ese orfanato San Evasio y duró allí varios años hasta que tuvo 15 años. Cuando cumplió los 15 años, el gobierno ordenó acabar con San Evasio, con el orfanato, y entonces ordenó el gobierno que todos los niños que estaban allí o todos los jóvenes fueran trasladados a Agua de Dios. Este es el Museo Médico de la Lepra, que contiene una serie de elementos, aparatos que le sirvieron para la atención al enfermo de lepra en diferentes épocas de la vida. Un museo joven, 12 años de existencia. Lo que se busca con este museo es tener una visión de lo que fue la vida de Agua de Dios, el tratamiento sobre todo que se le dio al enfermo de lepra para estar aquí en este lugar donde se presentaron violación de todos los derechos humanos, la pérdida de todos los derechos constitucionales y donde la enfermedad vino a jugar algo importante, sobre todo en la atención, no solo aquí en Agua de Dios, sino en Contratación en el departamento de Santander y Caño del Oro, efectivamente, en Cartagena. Lo que se quiere es tener una visión de esa historia, de esa vida que les tocó a muchas personas, pero esencialmente que esta historia nunca más se vuelva a repetir, nunca más se repita. Hablando especialmente a principios del siglo XX, y hay una serie de medidas que fueron bastante drásticas que tomó el gobierno nacional. Entre ellas podemos resaltar cuál, lo que fue el cordón de aislamiento o cordón sanitario, que era una cerca de 3 metros de altura por unas 25 cuerdas de alambre que rodeaban el municipio y que la parte céntrica, la parte urbana, y que en contorno habían 7 retenes de la Policía Nacional, que eran los que vigilaban para que el enfermo de lepra no se escapara y para evitar que el sano de lepra ingresara sin ninguna autorización. El Banco de la República elaboró monedas que se le llamó la coscoja, cosa de poco valor, y que eran monedas con las cuales se pagaba el subsidio de tratamiento semanalmente, ¿sí? Que hoy día es elevado al valor de un salario mínimo. Pero en ese entonces eran con moneditas de 1 centavo, 2 centavos, 5, 10 y 50 centavos, que era lo que semanalmente se le pagaba a cada enfermo para que subsistiera. Igualmente estaba la cédula de identificación, porque las personas mayores de edad y también los menores de edad, porque aquí adentro además estaba la policía enferma de lepra, que era la policía interna, y que eran las personas, autoridades como tal, que pedían documentos, y ese era el carnet que había que entregarles a ellos.
Estando José Ángel hospitalizado con su neuritis en el Hospital Boyacá, entonces una de las monjas que lo cuidaba, que era bastante autoritaria, quién sabe qué calidades le dio, en todo caso, le dijo: José Ángel, usted va a ser el encargado de pintar el telón de fondo del teatro donde vamos a poner todas las cosas de Navidad, el pesebre, etc. Entonces, usted va a ser el encargado de pintar ese telón. Y José Ángel pues se asustó, dijo: pero yo no sé pintar, ¿por qué me encargan a mí de esto? Sin embargo, la hermana fue y compró directamente en Girardot las telas correspondientes, los elementos para pintar, y se lo dio, y él comenzó a hacer entonces su trabajo. Y para sorpresa de él mismo, el telón quedó muy bonito y fue aceptado por toda la comunidad. Entonces ya él supo que supo pintar, que sabía pintar, y se entusiasmó, pero no tenía materiales. Entonces dio la casualidad que le cambiaron las fundas de las camas por unas fundas nuevas, y a él se le ocurrió quitarle la funda a su almohada, y ahí realizó su primera pintura. Refugio de mi vida, ciudad de la esperanza, galardón de oro y orgullo de tus hijos, remembranzas de un antaño en lontananza, augurando una mañana con ensueños y prodigios. Hermosos son los campos y la pradera tropical, y la brisa acariciando pastizales de color, y garzas en bandada con rebaño en el pastal, con linda mujer recogiendo flores de girasol. Ranchitos bajo la fronda, descanso del labrador, paisaje lindo, entorno precioso de una ciudad que alegra espíritus en tarde de resplandor y en tiempos de solitud y en sueño de eternidad. El maestro José Ángel Alfonso fue una persona sencilla, muy consciente de su situación, al ser discriminado durante mucho tiempo. Él a los 9 años llegó a Contratación y luego a los 15 años llegó aquí a Agua de Dios. Él decía que le apasionaba conocer al municipio de Agua de Dios, y aquí vino, aquí se estableció, aquí conformó su hogar. Una persona correcta, responsable, y yo le aplicaría, para no ser tan extenso, un término que es muy valioso dentro de nuestra sociedad: una persona íntegra. Así lo catalogo en estos momentos. Este sitio donde estamos ubicados hoy, que se llama el sitio Los Chorros y las Aguas Termales, es un sitio primordial para la historia del antiguo Lazareto de Agua de Dios y hoy municipio. Aquí fue donde llegaron los primeros enfermos de lepra que fueron expulsados de la ciudad de Tocaima en 10 de agosto de 1870. Aquí ellos conformaron una serie de habitaciones al lado izquierdo, más o menos unas 40 casas construyeron donde vivieron los primeros enfermos que llegaron. Con el tiempo, por la humedad del sitio, por la cantidad de zancudos, llamémoslo así, empezaron a sufrir de fiebre amarilla y les tocó trasladar el sitio donde está ubicado a actualmente donde está el municipio de Agua de Dios. Este era parte o era un tramo del camino antiguo para viajar de Bogotá a Neiva y a Popayán. Por consiguiente era muy transitado, especialmente por arrieros que llevaban mercancía de un pueblo a otro. Después de que se trasladaron al municipio de Agua de Dios, quedó el sitio como aprovisionamiento de agua, a que venían ellos a recoger sus aguas para llevar a sus casas, a sus fincas. Aproximadamente le caben unos 18.000 litros a este sitio. Antiguamente habían 2, el otro lo destruyeron, solamente quedó esto. En la parte de allá tenemos los baños de agua fría y los baños de agua caliente, donde venían a bañarse las personas enfermas de lepra. En la parte de la entrada había una serie de
de casa donde había un administrador de los baños y todo el que quería bañarse pasaba por ahí, venía y se bañaba y volvía y se regresaba. Ellos lo utilizaban mucho porque las aguas termales hacen que la dermis o la piel de ellos quedara muy tersa y sus llagas y heridas, esta agua las limpiaba considerablemente y quedaban muy buenas para poderlas curar. Hoy tengo el gusto de hacer un recorrido por la obra de un artista de aquí de Agua de Dios, el maestro José Ángel Alfonso, ya fallecido, el cual en su tiempo de actividad pictórica, porque en los últimos tiempos lo dedicó a escribir, dejando un poco la parte de la pintura, él tenía una técnica que era el óleo sobre lienzo. El óleo sobre lienzo es, el óleo en sí como técnica es una técnica, digamos, muy noble para manejarla. Le permite al artista poder corregir cada uno de las complicaciones, resolviendo las diferentes situaciones que se presentan al crear una obra. Antes de llegar él a alcanzar el nivel del primitivismo o a dar ese salto, empezaban con las copias de paisajes costumbristas. Sus obras que a veces, generalmente o casi siempre las obras del maestro Ángel fueron enmarcados en el paisaje. El paisaje siempre está marcado por un horizonte y por cuadros no verticales sino de carácter horizontal. Por ser este camino el paso obligado para el internado campestre de Santa Ana, era un sitio por el cual el maestro José Ángel Alfonso pasaba constantemente con sus compañeros de departamento, con sus compañeros de estudio y con sus compañeros de arte y también pilatunas. Venía cantidad de gente de diferentes regiones del país, porque aquí llegaba gente de todas partes. Aquí usted encontraba, en este sector encontraba gente de la costa, gente de Antioquia, gente de los diferentes departamentos de Colombia que venían a hacer uso de este sitio porque era un sitio en el cual la gente podía lavar y no se les cobraba un peso. Era un sitio donde la mayoría de la gente madrugaba, 4 de la mañana, traían sus ropa para lavarla, venían en sus burritos, venían en sus caballos, hacían cola, cada uno cogía un espacio, lo mismo en la parte de allá, colocaban sus fogones, hacían colocaban sus ollitas para hacer su tinto, algunos hacían sus almuerzos, porque el trajinar era de 5 o 6 horas, por consiguiente tenían que tener todo dispuesto para pues, poderse alimentar y poder hacer su faena de lavado muy bien. Después de que se acabó Lazareto, empezó a llegar gente de todas partes de Colombia, pues empezó ese voz a voz que las aguas azufradas o termales del municipio de Agua de Dios son muy buenas para la salud. Empezó a llegar mucha gente que sufría de artritis, que sufría de lupus, que sufría de enfermedades más que todo de piel o dolores internos. Eso empezó desde esa época. El sitio como tal duró en servicio hasta el año 2016. En el año 2016 el sitio como tal colapsó, los árboles empezaron a caerse en los gajos, rompieron lo que fueron las cubiertas de los baños y por consiguiente ahorita nosotros vemos que están en un estado deplorable de abandono como tal. Acá podemos observar una pintura de un alumno de él, Carlos Burgos, y vemos que es una pintura que algunos llaman ingenua, con unos trazos muy especiales, unas mezclas de una confusión, podría decirse, de planos en la pintura que le dan características especiales. Y con esa pintura, pues él empezó a triunfar, a hacerse famoso porque él hacía cuadros muy bonitos con esos temas. Y dio la casualidad que en 1970 llegó a Colombia, llegó a Agua de Dios específicamente, una fundación que se llamó la Fundación Francisco Van Gaal.
el cuento breve de esta fundación es que vino un periodista de Holanda, Wim Horman, y se descubrió que aquí había un sacerdote holandés que ya había muerto, que se llamaba Van Galen, pero que había hecho una gran obra, y quedaba otro holandés, y entonces vieron la influencia de Holanda en Agua de Dios. Y allí vinieron para ver si era posible hacer una fundación que favoreciera muchos aspectos de la vida de Agua de Dios. Un día fueron al Hospital Boyacá y decidieron construir un centro recreativo y cultural que quedó muy bonito. Yo estuve a cargo de la dirección de ese centro y encontraron a José Ángel pintando la fachada de ese centro recreativo. Entonces a ellos les gustó mucho y fue la primera obra que vendió José Ángel y la vendió en florines. De tal manera que le fue muy bien con esa venta y se entusiasmó más todavía con la pintura. Entonces, ahí siguió pintando cosas muy bonitas que motivaron a los holandeses a hacerle una exposición en Ámsterdam. Y allí fue a Ámsterdam, estuvo haciendo su exposición. Más tarde hizo una exposición personal también en Francia, que duró 23 días. Y se hizo conocer pues en Europa, y con la ayuda de los holandeses miembros de la fundación, pues vendió muchos cuadros. De esta manera ya tomó, digamos, una fama internacional su obra y creó una escuela de pintura que se llamó en principio Antonio Van Uden, en honor a los dos personajes que dirigían la fundación en ese momento, que era Antonio Van Uden y Paul Van Hassel, que fueron los que lo impulsaron realmente a él en la parte económica. Así logró hacer unos cuadros que llegaron, por ejemplo, en 1981, llegaron a la Casa de Nariño. Bueno, nosotros nos conocimos en el año 1972, el 7 de diciembre de 1974, nos casamos, tuvimos 2 hijos, una niña, Ninfa Yamine, y un hijo, Gerson Enrique Alfonso. Como ustedes bien saben, la vida pues de los artistas, de los pintores, eso no es como tan fácil. Al comienzo fue siempre duro vivir del arte en aquellos tiempos, comenzando, pero bueno, él amaba su arte. Fue como toda persona, pues tiene sus defectos, sus cualidades, pero en sí fue un gran padre, muy dedicado a sus hijos, los apoyó en sus estudios, sus carreras, y bueno, ahí se trató de sobrellevar la vida en aquellos tiempos, pero sí, fue una persona, ¿qué le digo?, muy especial. Yo le había pedido con anterioridad, todos los días le pedía a Dios que me concediera de nuevo la salud, que yo quería trabajar en algo que pudiera hacerlo, que me concediera la salud y que me diera la oportunidad de trabajar en algo que yo lo pudiera hacer. Bueno, ese día el amigo, compañero allá del hospital, don Julián Rodríguez se llamaba, de pronto me dijo:
Angelito, yo quiero decirle, decían, Angelito, yo quiero decirle una cosa. Quiero que me preste mucha atención. Le dije, ¿qué será, don Julián? Entonces me dijo, ya, usted tiene que ponerse a practicar y dibujar lo que más pueda. Entonces le dije, don Julián, pero es que yo de dibujo ni de pintura yo no sé nada, no conozco nada, no sé cómo será. Entonces él me volvió y me insistió, ¿no? Me dijo, debe hacerlo. Entonces ya me dijo, porque usted dentro de poco tiempo va a ser un pintor muy conocido, un pintor famoso, me dijo así. El primitivismo del maestro José Ángel Alfonso viene a hacer un trabajo muy elaborado, muy definido. Generalmente dentro del primitivismo, dentro de esa corriente primitivista que es un arte naívo, arte ingenuo, no se trabaja mucho la perspectiva, o sea, los elementos que forman parte de las pinturas, no se tiene el manejo de los planos, del tamaño del árbol, el tamaño del ser humano en proporción. Puede ser que el ser humano puede quedar más grande que un árbol. Él empieza a implementar ya un poco esa perspectiva y ese detalle en su trabajo, y trabaja el color de una manera muy contrastada, usa un color muy brillante y eso le da cierta fuerza a sus pinturas. También utiliza los planos oscuros y monta los colores brillantes, casi puros, sobre esos planos oscuros. Eso le da una fuerza a cada pintura y a cada expresión que él quiere, o cada significado que él quiere mostrar en sus pinturas. Aquí tenemos una pintura que representa esa melancolía que él de pronto sentía en el municipio de Agua de Dios. Esto sirvió para hacer la carátula de Pinceladas de Agua de Dios, un libro que editó el maestro, que escribió el maestro aquí en Agua de Dios. Que él estuvo allá en el Palacio de Nariño cuando él primero habló con el presidente, y el presidente, que era Belisario Betancourt, él fue el que le dijo qué tema quería él para el Palacio de Nariño, que cuando ellos estaban en la negociación con los temas de la paz, y él le dijo, quiero un cuadro relacionado con la paz. Él fue el que le dio la idea. Entonces, él pintó el cuadro, y cuando ya lo tuvo listo, pintado, entonces tuvo la conexión allá y el presidente le dio la cita. Allá tenía la cita tal día y entonces ya fuimos con la familia, fui yo y fueron mis dos hijos a entregarlo, ¿sí? A entregar el cuadro. Siempre, como ven las obras de él, se destacaba más que todo escena del campo, ¿sí? Mucho campo. La gente, uno le contaba una escena en los llanos, había en la finca de nosotros, mira que así las vacas ordeñábamos un río y así. Entonces él grababa eso en la mente, lo plasmaba en sus lienzos, ¿sí? Pintaba. Una venta campesina, digámosle así, cuando la gente salía a vender sus productos, que la lechona, que las gallinas, que todo esto relacionada con lo de los pueblos, ¿sí? Y él plasmaba eso en sus cuadros. También con los temas de la paz,
en aquellos tiempos cómo vivíamos el tema de los secuestros, la gente cómo la tenían cautiva. Aquí vivir del arte es duro, eso es duro, porque no todo mundo tiene ese, ¿qué le digo?, facilidad de que le guste el arte y invertir cierto dinero que es costoso en un cuadro para tenerlo en su casa, ¿sí? Vivir del arte es duro porque eso no es como vender papa, plátano, eso es duro, ¿sí? Eso es para la gente que le gusta el arte, ¿sí? En una exposición va la gente que le gusta el arte y que le gusta comprar sus obras porque son obras costosas. Yo trabajaba acá en Agua de Dios, trabajaba en Girardot y pues cuando no había que él producía, pues yo sostenía la casa, los hijos, ¿sí? Y fue duro también esa época, porque no, como le digo, vivir del arte, eso no es fácil. Pero bueno, ahí se sobrellevó y por ese motivo él nunca tampoco pintaba porque le gustaba, porque esa era su inspiración y bueno, eso era lo que él sabía hacer. Entonces lo hacía y programaba sus exposiciones, las buscaba en tal galería, se iba y comerciaba, entonces ya hacía sus exposiciones que a veces duraba todo un año o hasta más para pintar las obras que tenía que exponer en alguna galería, fuera en Bogotá, en otras ciudades, ¿sí? Como Santa Marta, bueno, en tantas partes donde él expuso, eso siempre se demoraba en él tener esas obras. Y mientras tanto, pues yo apoyaba, ¿sí? Porque si no se vendía, no había. Sí, fue duro, pero bueno. Aquí tenemos un desnudo. Generalmente él no pintaba desnudos. De pronto en una época iniciando pintó copias clásicas, pero otro estilo de desnudo. En este aborda un desnudo en un estilo surrealista, en mi apreciación. En estas dos obras, el maestro aborda el tema costumbrista. Después de hacer un recorrido por el primitivismo, miramos dos obras costumbristas paisajistas, donde el color que viene manejando, con la misma intención que viene manejando y el contraste de color del primitivismo lo aborda aquí, pero ya aquí desde un punto de vista con una estética más utilizando la profundidad, se notan los planos y cada uno de los elementos que lo integran. Es un tema más familiar, más campesino, donde se ve cada uno de los elementos y tienen su importancia. Esta obra que vemos aquí, me fascina esa obra por su atmósfera que logra él. El plano final, el plano de arriba con la luna que se destaca dentro de todo la pintura, hace un contraste con el primer plano, que es la luz casi cenital que se descarga sobre los personajes y sobre la parte frontal de la obra. Es un logro estético que tiene él en esta obra. Yo digo que es de las mejores obras que le he visto al maestro en la parte costumbrista.
aparte de las obras, de las pinturas que hace el maestro, él también hacía escritos, poemas. O sea, era una persona que el arte lo invadía. Lamentablemente, las necesidades de él eran muy apremiantes porque la enfermedad como tal aquejaba y requería de que él tuviera muchos gastos. En este orden de ideas, el maestro logra, a través del mismo sanatorio, si no estoy mal, creo que María Teresa Rincón logra hacerle encarrilarlo a él para que haga plasme su esencia, su vida, sus obras a través de un libro. La vida le jugó una pasada y él muere antes de haber culminado todas estas obras que él le había iniciado. Recuerdo de él que él aquí interactuó con muchas personalidades cuando venían a mirar sus exposiciones. Recuerdo de él que no solamente hicimos exposiciones acá, sino que cuando la Fundación Fénix hacía cualquier evento del maestro Calvo, incluso en el Vargas Tejada, que queda acá cerca, que es el maestro Calvo con Adolfo León Gómez, fueron los que hicieron este recinto, entre comillas, y hicieron los estatutos de tal. Allá también el maestro José Ángel hizo varias exposiciones los años que se llevó en el mes de abril, porque nosotros normalmente impusimos que para el mes de abril, 22 de abril de todos los años, a la muerte de Calvo, hiciéramos las exposiciones no solamente artísticas, de plásticas, ni lienzos, sino también las musicales. O sea, es una actividad que en forma conjunta, a través del tiempo, la Fundación siempre ha tratado de manejar esta cuestión. De maestro José Ángel, pues una persona humilde, muy inteligente, no porque esté muerto, porque todo muerto es bueno, sino porque él tenía esa capacidad de eso. La sociedad le debe esto y muchas cosas más, no solamente al maestro José Ángel, sino a diferentes personalidades que por el estigma de la lepra apagan esa creatividad, pero que la musa los hace revivir a través de los espacios de ellos para que puedan salir adelante. Yo he tratado pues de pintar siempre el primitivismo, porque lo artístico no lo puedo pintar bien, pero sí estoy metido en el primitivismo. Con José Ángel, que fue el primer maestro en 1970, él fue un gran pintor primitivista, también era escritor, poeta, y fue un gran amigo de todos nosotros. Y él en el 1976 se retiró y me dejó a mí la escuela encargado. De ahí para acá seguí enseñando hasta el 2020, enseñé pintura. Ya vino la pandemia y entonces se acabó con toda la escuela y ya salí yo, no volví a enseñar. Esta es la hora que yo no enseño, trabajo aquí en mi casa, por ratos pinto mis cuadros. José Ángel fue un gran maestro. Vimos varias personas que aprendieron a pintar. La verdad, no le conocí otra pasión como usted lo acaba de mencionar. Cuando yo lo conocí a él, ya él estaba dedicado a su arte de pintar. Ya él había hecho el escudo de Agua de Dios, ya había ganado como autor. Y bueno, ahí comenzó él a dedicarse en su pintura, tuvo su escuela de pintura, a muchos alumnos que les enseñó su arte de pintar,
y como le digo, todo lo dio, diría que a su tiempo y hasta que él pudo. Sí, yo creo que no le quedó nada por hacer. Contamos con una escuela de formación en Agua de Dios, municipal, y tenemos prácticamente alrededor de unos 40, 50 niños que dividimos en días entre la semana. En ese momento contamos con 4 niñitas, 5 niñas. Estamos trabajando acrílico sobre lienzo y acrílico sobre cartón. Bueno, las artes plásticas en Agua de Dios han dado un salto muy grande a nivel regional y a nivel departamental, e incluso a nivel nacional. Pues prácticamente es la base fundamental de la cultura en Agua de Dios. Hemos venido manejando esta cultura y sobre todo estos procedimientos artísticos con la pintura, enfocando la pintura porque somos artistas y eso hace pues parte de que nuestro legado se siga dando a los niños, a los jóvenes y a todas las edades. Una pregunta que me han hecho varias veces. Es que me recordaron la historia de Agua de Dios como de esto servidor de este pueblo a través de mis trabajos en la pintura artística, a través de mis libros. Me gustaría eso, ¿no? Que me recordaran por eso. Él sus últimos días los vivió en el albergue Boyacá, que es un albergue para enfermos de Hansen, ¿sí? Y realmente murió muy triste, porque nadie iba a visitarlo aparte de la familia, ¿sí? O sea, aquí en nuestro pueblo hay tendencia a eso, no se valora a los artistas. Mi profesión fue enfermería. Sí, yo soy enfermera y yo lo conocí a él como tal, ¿sí? Él sí tuvo sus dificultades, pero prácticamente no por la lepra, sino la dificultad que él tuvo ya finalizando su etapa de la vida fue porque tuvo un accidente en una moto. Primero se fracturó, tuvo una caída en la moto y se fracturó una rodilla, que eso le causó mucho impedimento. Ese fue el impedimento de él. Se recuperó, lo operaron. Con el tiempo tuvo otro accidente en la moto y ya fue más grave porque tuvo una fractura de cadera. Ese fue el caos de él. Su fractura de cadera, donde él quedó limitado a una silla de rueda. Ya él no pudo volver a caminar. Sus últimos años los pasó en una silla de ruedas, ya con muchas limitaciones, y ya dejó mucho tiempo, ya no volvió a pintar. Sí, ya después que él quedó en silla de ruedas, ya no volvió él a pintar porque no le permitía pararse para él pintar. Y ya eso fue el problema de él. Y entonces ya finalizando su vida, le dio una neumonía después de la pandemia. La muerte es la etapa final de un ser humano
por este mundo. Nosotros nacemos, vivimos, hacemos y la etapa final ya es la muerte. Ese es el concepto que yo tengo. Y a veces la muerte es indispensable cuando uno está sufriendo un dolor, una enfermedad. Uno quiere ya descansar. La muerte para mí es descanso. Hizo mucho por el pueblo, dio mucho prestigio a su pueblo y en la historia de este pueblo está su nombre como autor, escritor, pintor nacional, internacional. Dio mucha fama a este pueblo. Sus recuerdos están en la historia de Agua de Dios. Entonces, sus recuerdos son inolvidables en toda la historia de este pueblo. Sí, fue el autor de nuestro escudo de aquí del pueblo de Agua de Dios. Tuve la oportunidad de estar con él siempre hasta el día en que él falleció en su lecho de agonía. Lo vi, cerré sus ojitos, le di gracias. Le di gracias por haber sido un excelente papá, un excelente abuelo. No fui la mujer perfecta. Tuve errores, cometí errores, pero tuve la oportunidad de asistirlo en el hecho de su enfermedad, en estado de agonía, y pedir perdón, que es lo más importante. Pedirle perdón de pronto por las inconveniencias que surgieron durante la vida. No somos personas perfectas y no podemos juzgar a nadie. Yo no lo juzgo a él, ni me arrepiento de nada. Solamente reconozco mis errores y pido perdón. Le pedí perdón. Bendito corazón de Madre Tierra, acoge en tu regazo mi vida y sus despojos, y en el soñar que soy hijo de esta tierra, y en notas de su himno, morirse más sollozos. Alabanza a tu nombre sacro, manantial de Dios. Lluvia fresca en cultivos y las palmeras, y hogares benditos en ramilletes y mar de olivos, con arroyos limpios nacidos en las veredas. Susurro de campanitas que lejanas están, en campanarios con ecos devotos en oración, al Creador divino y al salesiano San Juan, agua dulce, agua termal, bendito agua de Dios.